Bueno, buen día a todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Soy Cris González, Cristóbal. He tenido la fortuna de trabajar los últimos 10, 11 años en posiciones de marketing y medios. Varios años, de hecho, con el gran mentorship y liderazgo de Cayo, que acaba de darnos su charla. Y bueno, me gustaría arrancar diciéndoles lo que les quiero platicar acá tiene mucho que ver con hacia dónde estamos yendo como industria, sobre todo en la parte digital, pero no pretende ser ni mucho menos la verdad absoluta, ni tampoco me voy a meter a demasiado detalle técnico, porque el mundo de programmatic buying, de digital media puede ser demasiado complejo, y con el tiempo que tenemos acá, me gustaría más bien tocar como esos grandes trends que tenemos que tener súper presentes hoy como marketeros para poder prepararnos hacia, pues, realmente el futuro que ya nos está alcanzando, ¿no? Entonces, lo que me gustaría traigo 4 o 5 puntitos para reflexionar con ustedes, y para de alguna forma repensar juntos cuál es la preparación que tenemos que hacer hoy para prepararnos para las disrupciones del mañana. Y eso tiene mucho que ver con cómo, como industria, como marketeros, como estrategas, ajustamos la estrategia de datos para un futuro que ya no es tan lejano, en donde la privacidad cobra cada vez un rol más importante, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que he aprendido en los últimos años de experiencia, lo que veo hoy en la industria y lo que sé que viene. No pretende ser necesariamente una opinión, una postura de Amazon, más bien una opinión, una postura personal de Cristóbal como marketero, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que estar, me gustaría dejarles 2 datos que nos ayudan como a crear esta conciencia sobre la importancia de la privacidad, la creciente importancia de privacidad para los consumidores, ¿no? Y sobre todo para los consumidores digitales hoy. Entonces, primero que nada, esto a mí me ha impactado muchísimo, ¿no? El 90% de los consumidores hoy están de alguna forma tratando de tomar control sobre la cantidad de data que las compañías recolectan, lo que le comparten, lo que nos comparten a las tecnologías y a las compañías, y cómo se hace uso de esa data. Y esto, pues, es muy cierto, ¿no? Hoy existe un awareness, una conciencia inmenso que antes no existía. Hace 10, 12, 14 años que empezamos a jugar con Facebook y con Twitter, los que fuimos early adopters, pues realmente no nos preocupaba a dónde se iba tus datos de login, qué hacían con la información que dejabas en el camino. No había una preocupación real sobre eso, ¿no? Creo que no es algo exclusivo de las nuevas generaciones, es algo de cómo ha ido evolucionando el consumidor en general, que nos ha hecho mucho más conscientes de qué pasa con la data y con nuestra privacidad. Y eso ha hecho también que se genere muchísima presión en el mundo alrededor de instituciones gubernamentales, tecnologías, plataformas. Y es un poquito lo que vamos a hablar hoy, cómo debemos prepararnos a esos ajustes que vienen, ¿no? Y a ese, de alguna forma, nuevo mundo de la publicidad digital que estamos enfrentando, ¿no? Ahora, otro dato bien importante que me gustaría dejarles antes de arrancar formalmente estos puntos. Casi la mitad de los internautas hoy han tomado una acción, digamos, de alguna forma preventiva, o alguna acción específica para limitar o para tener mayor ownership de la data que comparten. Entonces, más allá de que el awareness es casi del 100% de la gente que se preocupa qué hacen con sus datos, hoy casi la mitad de los internautas dicen, yo ya hice algo, ¿no? Yo ya hice algo para regular la data que comparto. Y esto es algo que, si no lo comenzamos a entender bien y no comenzamos a moldear nuestras estrategias alrededor de nuestra infraestructura tecnológica, nuestros equipos, va a ser muy difícil que podamos mantener el mismo nivel de relevancia en
1 o 2 años, que es cuando se viene lo realmente importante con respecto a estos cambios de privacidad, ¿vale? Entonces, bueno, les quiero dejar 5 puntos que tienen que ver un poco con cómo prepararnos para esto, ¿no? Nosotros creo que todos hemos escuchado últimamente, sobre todo los que estamos en este mundo, ¿no? De comunicación, de marketing, de tecnología, de startups, estas dos noticias que han estado circulando muchísimo, ¿no? Tenemos muchos años escuchando cómo este cambio en el sistema operativo de iOS que ahora hace que nos pregunten todas las apps si estamos dispuestos a permitir que usen nuestra información para servirnos anuncios, ¿no? Y por supuesto toda la parte de Google que todos hemos escuchado ya por varios meses, que de alguna forma es la compañía que está liderando esta parte del movimiento hacia la privacidad, que han anunciado que van a dejar de soportar las cookies de terceros, ¿no? O esos pedacitos de código que te van rastreando en todas las páginas que consumes para poder personalizar la publicidad. Y si bien han anunciado recientemente que van a aplazar este cambio hasta 2023, no cambia mucho realmente para nosotros como marketeros, ¿no? La verdad es que tenemos poco tiempo para prepararnos y para estructurar una estrategia de datos y de comunicación que nos permita entrar a 2023 completamente preparados, ¿no? Con esto. Entonces, me gustaría dejarles unos puntos que a mí me parece son de los más relevantes para poder pensar en cómo adaptarnos hacia acá, ¿no? Y esto realmente busco que sea agnóstico hacia si es un brand manager que nos está escuchando, si es alguien que está en un medio, si es alguien que es dueño de una compañía o que está emprendiendo o que está tratando de construir un negocio o que está a cargo de la comunicación de una campaña. La verdad es que esto nos afecta pues, realmente a todos como industria y creo que en la medida en la que podamos entender y trabajar estos puntos, vamos a poder evolucionar y caminar juntos, ¿no? Entonces, el primer punto bien importante para mí es el user consent cambia todo, ¿no? Esta parte del empoderamiento del consumidor y el consentimiento que va a ser cada vez más latente sobre el tipo de datos que recolectamos y el uso que le damos a sus datos es importantísimo y de aquí parte todo, ¿no? Algo que me parece bien interesante acá es 1 de cada 2 personas, más o menos, piensa que las organizaciones deben preguntar antes de usar sus datos personales para servir anuncios, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene alguien derecho de usar mis datos para poder personalizar la publicidad y para poder seguirme a todos lados sin que yo haya dado consentimiento? Entonces, esto no era así antes. Esto está mucho más latente hoy, ¿no? Insisto, es parte de esa evolución y de ese crecimiento que han tenido los consumidores y las audiencias. Estamos, si lo quieren ver así, como ante la formación de nuevos derechos para los usuarios online, ¿no? Estamos en un mundo donde cada vez es más importante para los consumidores el derecho a estar informados, el derecho al acceso, el derecho a objetar qué hacen con la data y por qué la usan de esa forma. Y de repente nos encontramos en un periodo, ¿no? O en una era de la publicidad digital en donde pasamos del opt-out al opt-in. ¿Y a qué me refiero un poquito con esto? De asumir que estábamos ok, a menos de que dijéramos que no, a menos de que el consumidor dijera que no estaba ok con algo, pasamos a un mundo donde tenemos que preguntar y cada vez vamos a tener que preguntar más si están ok con X y con Y, ¿no? Antes no había realmente mucho escrutinio, no había mucha preocupación, a menos de que un usuario expresara con una acción que no quería que sucedieran ciertas cosas, que instalara blockers, que hiciera ciertos ajustes en su explorador. Hoy no es así, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto y lo hemos vivido desde hace muchos meses con esta parte del consentimiento que tenemos que dar en los sitios web para aceptar las cookies, ¿no? De terceros que nos rastrean ahí.
pero ahora lo vemos mucho más latente con la actualización de iOS reciente, que obliga a todos los desarrolladores de aplicaciones a preguntar a los usuarios si están dispuestos a que se use sus datos para mejorar la experiencia, para servir anuncios. Entonces, a esto me refiero cuando digo que pasamos de un opt-out a un opt-in, ¿no? Y realmente esto es un proceso que, digo, al menos desde 2017 a la fecha, la mayoría de los browsers más grandes han empezado a hacer cambios porque todos sabíamos que se venía esto. Y no es que necesariamente sea un movimiento solo liderado ahorita por Apple y por Google. Es un movimiento en donde prácticamente ya todos están trepados y para 2023, al menos, yo creo que ningún browser va a soportar, por ejemplo, el uso de cookies de terceros. Entonces, tenemos que empezar a pensar hacia allá y la invitación es a realmente pensar hacia allá, ¿no? Acá les traje un ejemplo de un mapa que muestra los países en donde ya está 100% regulado digamos, el consentimiento de los usuarios para el uso de su información, ¿no? Y la parte del uso de cookies de terceras. Si bien no hay necesariamente una ley local que aplique para México hoy, la mayoría de las regulaciones en el resto del mundo están permeando en la forma en la que hacemos publicidad en México y lo van a seguir haciendo de esa forma, ¿no? Todos hemos visto cómo Europa, gran parte de Europa también de alguna forma ha liderado esta parte, Estados Unidos, ¿no? Y toda la presión que están poniendo a las tech companies para el tema del uso de datos y el tema de privacidad. Todos hemos visto esas entrevistas en el Senado. Y entonces, me parece que no debemos esperar tampoco a que tengamos forzosamente una regulación local que nos permita o que no nos permita. Esto ya está afectando a la forma y seguirá afectando a la forma en la que hacemos publicidad digital, porque al final la mayoría de las tecnologías que usamos están de alguna forma restringidas por esas regulaciones de otros países y a su vez la publicidad que servimos en México que usa esas tecnologías lo va a estar, ¿no? Entonces, tenemos que adelantarnos mucho a esta parte también. Entonces, de este punto lo que me gustaría que se llevaran mucho es cómo el consentimiento del usuario y el user consent cambia todo, ¿no? Un segundo punto bien importante que no es menor para mí, muchas veces pensamos que toda esta evolución hacia una publicidad digital enfocada en la privacidad, de repente pensamos que es mucho un impacto para las tecnologías, para los medios, y la verdad es que me parece que antes de eso hay un impacto para los consumidores, ¿no? Y a las marcas como tal. La privacidad nunca ha sido tan notable para los consumidores. Todos nosotros, hagamos o no comunicación, marketing, medios, etcétera, todos somos consumidores, ¿no? Y la realidad es que la privacidad nunca ha sido tan notable para nosotros. Hablábamos hace un momento de nuestros primeros pininos en Facebook, Twitter, cuando el boom de los .com en los 2000, el boom de social media después, no nos preocupaba realmente qué pasaba con nuestros datos, ¿no? Hoy es muy distinto y tan distinto es que las búsquedas, un dato bien interesante acá, las búsquedas de privacidad online como keyword, como frase, han crecido 50% año con año. Es decir, los consumidores tienen un interés creciente en estar informados y en conocer qué es lo que pasa con sus datos. Este gráfico es bien interesante que habla un poco de eso, ¿no? Cómo ha crecido el índice de Google Trends de las búsquedas de privacidad online en el mundo desde 2017. Hoy más que nunca hay un awareness generalizado de qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Entonces, en respuesta, creo yo, las marcas tienen que averiguar cómo tomar ownership de la historia, ¿no? de privacidad. Cómo podemos hacerlo parte del value proposition, ¿no? Es importante construir una historia transparente, creo, que de alguna forma
nos ayude a construir esas credenciales de equity, nos ayude a fortalecer los lazos y la confianza con los consumidores. En el corto, mediano, largo plazo, no va a haber nada más importante que ser transparentes con los consumidores. Por ahí platicaba con un colega que esta parte de la transparencia se puede convertir en el nuevo social currency, ¿no? ¿Cómo ayudo a construir lazos de confianza con mis consumidores? ¿Cómo ayudo a construir mi marca? Va a tener que ver mucho con la transparencia, en la medida en la que las marcas se adapten no solo a lo que está regulado, sino a construir o sea, tener el ownership y de alguna forma tomarlo como parte de su narrativa y construir un posicionamiento alrededor de la transparencia y comunicar a nuestros consumidores realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eso va significativamente involucrar el valor de las marcas y de los efectos de la publicidad digital que podamos hacer, ¿no? Bueno, acá hay un tercer punto también que no es menor, ¿no? Hablamos un poco de los consumidores, cómo las marcas están y estaremos pues muy pronto obligadas a adaptarnos, ¿no? Ya no es un tema de encontrarle la vuelta, no es un tema de ver qué ajustes podemos hacer a la estrategia de segmentación, de targeting, etcétera. Es cómo nos adaptamos con todo esto que estamos viendo, como marcas, como emisores de la comunicación. Es verdad que habrá menos oportunidades para la personalización de anuncios, ¿no? Con estos ajustes que vienen. Es una realidad. Entonces, especialmente para las campañas más enfocadas en adquisición, en conversión, pero realmente para todas las campañas. Entonces, va a ser súper importante, creo yo, ajustar estrategias, por un lado, priorizando a los consumidores que interactúan con el anuncio, ¿no? Y a los consumidores que sí nos están compartiendo sus datos, que eventualmente se convierte en nuestro asset más importante, que es el first party data, ¿no? Y también, por otro lado, continuar invirtiendo en la creatividad que capture la atención efectivamente a los usuarios. Creo yo, si hay algo que pasó en los últimos 15 años digamos, de esta evolución de la infraestructura tecnológica de publicidad digital, un aspecto que yo siempre he visto, lo pongo del lado más negativo, es cómo de alguna forma ha permeado eso en la creatividad, ¿no? De repente nos encontramos en un momento, no toda la industria, pero una fracción de la industria, nos encontramos en un momento en donde regresamos a hacer comunicación realmente simple como el primer banner que existió en 1994, ¿no? Regresamos a hacer comunicación, dependemos mucho del machine learning, de los avances en los creativos dinámicos, de alimentar a las plataformas de datos y de información para que puedan servir anuncios sin el involucramiento, digamos, de una idea detrás. Y eso tiene una parte súper positiva, pero también tiene una parte que de alguna forma nos ha hecho un poco flojos en el pensamiento y la construcción de la comunicación detrás de esa estrategia, ¿no? Entonces, bueno, acá un ejemplo de lo que decía, ¿no? Este que están viendo en pantalla, por si no lo habían visto algunos de ustedes, es el primer banner que existió por ahí, si no me recuerdo, en 1994. Fue el primer banner que se comercializó y que se puso en la web. No es demasiado distinto a algo que hemos visto en los últimos años navegando en redes. Digo, evidentemente hay casos buenos, hay casos malos, hay casos que no necesitan tanto pensamiento y tanta creatividad detrás, pero algo que quiero decirles es, sí creo que es imperativo que continuemos invirtiendo en la creatividad que capture la atención del usuario, y más ahora que no vamos a depender al 100% de un pedazo de código que va a decirnos qué le gusta a esa persona, qué sitios visitó, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta parte de creatividad me parece súper interesante que lo podamos de alguna forma reforzar con nuestros equipos, dentro de nuestras compañías y en nuestra estrategia digital, etcétera. Y otro punto interesante es, hay muchas cosas que van a pasar alrededor de esto,
del perder los cookies y los trackers de terceros. Entre ellas, por ejemplo, vamos a perder la capacidad de hacer frequency capping o de poner un límite a la cantidad de veces que servimos un anuncio. Eso probablemente hará que los consumidores se sientan más seguidos por la publicidad en varios sitios. Entonces, será muy importante balancear como distintas plataformas para expandir el reach y evitar saturación. Entonces, nosotros antes podíamos alocar nuestros esfuerzos en uno o dos medios y decir, no le voy a servir este anuncio más de tales veces a una persona porque sé que ahí es donde llega el límite de la eficiencia de mi publicidad y de mi compra de medios. No va a ser tan sencillo eso a partir de 2023 con el ajuste de las cookies, ¿no? Entonces, necesitamos regresar a una estrategia integral en donde podamos ver un mix de medios con varios players, donde podamos jugar con varios players como Rich Extenders para poder construir ese alcance y esa penetración en un mundo en donde no vamos a tener tanto control de la cantidad de veces que servimos un anuncio, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay un punto con el que ya me gustaría ir cerrando súper importante, ¿no? Es último, pero no menos importante. El First Party Data. Las plataformas mejor posicionadas para transicionar hacia un mundo cookieless, si le quieren llamar así, son las que tienen tanto el inventario, es decir, son dueños de los espacios y de las propiedades digitales, como el First Party Data o la data propia, ¿no? Que eventualmente les sirve para construir audiencias sin depender de señales de terceros, ¿ok? La buena noticia es que nos estamos moviendo rápido hacia allá y las plataformas o soluciones tecnológicas que no tienen o una o la otra, o la data o el inventario, están poniéndose las pilas y están trabajando en integraciones y partnerships para poder ser competitivos en el 2023. Entonces, esto es algo que sí o sí van a tener que empezar a integrar todas las plataformas, las DSPs, las soluciones tecnológicas y el resto de los medios, ¿no? El First Party Data se va a convertir en una de las palancas más importantes, no solamente para poder entender cómo construir un consumer persona, cómo segmentar y cómo ser más eficientes con la comunicación, sino para empezar a construir estrategias como modelado de audiencias que nos permita tomar ciertos comportamientos y exponenciarlos a muchos más usuarios sin necesidad de depender de señales de terceros, ¿no? Desde el punto de vista hay tres puntos que me gustaría como nada más reforzar acá, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que esperamos ver en la industria en estos tres grandes niveles? A nivel manejo de datos, esperamos ver un alto impacto, es decir, que va a tener mucha afectación las iniciativas que dependan de proveedores de información de third party, o sea, que reúnan información a través de las cookies. Y la parte de los Data Management Platforms o DMPs, que muchas veces son tecnologías que usan las compañías para reunir datos de sus consumidores, que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos dependen de información de terceros, ¿no? A nivel de activación de audiencias, toda la parte del targeting basado en comportamientos, el retargeting, ¿no? Reimpactar a las personas con base en ciertas acciones que ya hicieron, lo que hablábamos de la capacidad de poner límites en la frecuencia en la que servimos un anuncio y toda la parte de el bidding dinámico y los anuncios construidos de forma dinámica con data de third parties, con machine learning. Toda esa parte en activación de audiencias se va a ver muy afectada también. ¿Qué tenemos que hacer? Movernos un poco más hacia lo que no se va a ver tan afectado. Targeting contextual, audiencias custom. No quiero entrar mucho detalle de acá. La buena noticia es que sí tenemos una muy buena forma de darle la vuelta a esto y de principalmente empezar a usar ese conocimiento que ya tenemos de los consumidores con el first party data que ya capturamos para poder potenciar nuestra estrategia hacia afuera, ¿no? Y por último, hay un gran segmento que es medición de performance que se va a ver también muy afectada, atribución,
post-view, reporteo cross-channel. Vamos a tener también que evolucionar hacia otras, digamos, iniciativas con nuestros partners y con nuestros proveedores de tecnología para poder eficientar esta parte, ¿no? Para cerrar, me gustaría nada más dejaros con unos puntos importantes, ¿no? La colaboración va a ser clave, y me refiero a colaboración entre el anunciante, la marca y los medios y las tecnologías que está usando. Necesitamos replantear la cohesión en cómo vamos a activar esas audiencias, cómo vamos a targetear y cómo las vamos a medir para que seamos eficientes. No hay forma de seguir como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? El data management va más allá de la tecnología. Hay dos grandes preguntas que nos tenemos que hacer, que es ¿qué quiero entender y para qué lo quiero entender? Y una vez que tengamos esas preguntas resueltas, podemos irnos al cómo, que es cómo voy a recolectar esa data con respecto, considerando todos los retos que voy a tener en los próximos 2 años y cómo la voy a activar, ¿no? Empezar con First Party Data va a ser nuestro asset más importante y más valioso, ¿no? Como anunciantes, como compañía, como agencias, como empresas. Y adoptar un modelo híbrido también nos va a ayudar a jugar con otros players y no depender necesariamente de una estrategia con un medio, con una segmentación, con un target, ¿no? Priorizar la privacidad en un modelo transparente es lo que hablábamos. Va a ser muy difícil construir marcas y construir confianza con marcas que no sean transparentes con sus usuarios y con la forma en la que comunicamos este uso de la información, ¿no? Y me parece que esa es toda la información que tengo para ustedes. Así que, pues yo los dejo con esto.